Bueno, cuéntenme si ven allí la pantalla. Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, el procedimiento de prueba de hipótesis. ¿Ustedes se acuerdan cuando teníamos, comenzamos con inferencia, trabajamos sobre dos procedimientos que son estimación y prueba? Teoría de estimación es lo que vimos en la unidad 2, que hemos observado que con la muestra obtenemos un resultado que por determinadas características matemáticas y estadísticas, ese resultado se constituye en el estimador de un parámetro que es desconocido totalmente. Ahora vamos a un procedimiento, el de prueba de hipótesis, en donde vamos a trabajar a partir de un supuesto valor de ese parámetro, o sea, nosotros vamos a establecer un valor para el parámetro, vamos a establecer en base a ese valor una hipótesis que va a ser sujeta a prueba, que va a ser analizada y refutada a través de la muestra. Y tomamos una muestra, los resultados de la muestra obviamente que van a ser diferentes de ese valor que le hemos asignado al parámetro, de ese supuesto establecido en la hipótesis, y ese resultado de la muestra va a ser un elemento que va a permitir tomar la decisión de rechazar o no ese valor o esa hipótesis que hemos especificado en relación al parámetro, que está sustentada en un supuesto inicial sobre el valor del parámetro. En consecuencia, entonces, hay un resultado de la muestra que va a ser considerado para decir, bueno, efectivamente este supuesto se mantiene, o bien de lo contrario, este supuesto debe ser cambiado, rechazado. Ese resultado, para que se constituya en un elemento de decisión, es necesario que sea sujeto a un procedimiento. Y ese procedimiento es el procedimiento de prueba de hipótesis. Está basado en la teoría de probabilidad, está basado en los elementos que hemos visto previamente en estimación, o sea que rescata de la teoría de estimación cuál es el estimador puntual del parámetro, cuál es la distribución de probabilidad del estimador, cuál es el estadístico de prueba que interviene en el procedimiento. Todos esos elementos van a ser las bases fundamentales en la teoría de probabilidad para que mediante una probabilidad que nos va a permitir delimitar regiones de rechazo y no rechazo, vamos a tomar la decisión de que si el resultado nuestro es significativo porque pertenece a la región de rechazo, rechazamos o cambiamos lo especificado en la hipótesis. Bueno, en la hipótesis. Entonces vamos a eso. ¿Cómo hacemos esto de decidir en relación a dos cursos de acción? ¿Cuáles son los dos cursos de acción? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? Cuando hacemos el supuesto inicial, llamado, simbolizamos por H sub 0 mayúscula, hipótesis nula. Ese supuesto es la hipótesis nula. Este supuesto se asocia a un curso de acción. En oposición a ello tenemos un comportamiento opuesto, que es el valor del parámetro, que el parámetro puede asumir, y que proviene de la información de la muestra. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? En definitiva, es lo que está especificado en base a la información de la muestra. Eso que queremos demostrar, ese valor que asume el parámetro como alternativo a lo que especificamos en la hipótesis nula, es lo que se llama hipótesis alternativa, y se simboliza por H mayúscula sub 1. Ese valor alternativo lo asociamos a otro curso de acción, y es un curso de acción opuesto al anterior. Por ejemplo, suponemos que el ingreso bruto medio per cápita arranca en 27.000 pesos, para fijar el mínimo imponible de ganancias. Entonces suponemos esto, 27.000 pesos, y fijamos el mínimo imponible de ganancias. No demostramos con la información de la muestra que es menor. El curso de acción, o sea, si nosotros no demostramos con la información de la muestra que es menor, el curso de acción será fijar este monto como mínimo. Pero si ocurre lo contrario, es decir, que el ingreso bruto medio es inferior a 27.000, significativamente inferior a 27.000, y lo podemos demostrar estadísticamente, el curso de acción será opuesto, o sea que el mínimo imponible deberá ser menor. Entonces, veamos lo que ocurre. Fijamos un monto como mínimo imponible. Si observamos que el ingreso es significativamente menor a este monto, entonces
ese monto que hemos fijado lo podemos reducir. Pero si no podemos demostrar que es significativamente menor, no lo podemos reducir. O sea, vamos a tener que dejarlo en esa cifra. ¿Y cuál es el indicio que tenemos? Que estamos observando que es menor a esto. Observamos en la realidad que es menor a esto. Sacamos una muestra y nos da menor que esto. Entonces decimos, si el resultado muestral nos da menor, puede ocurrir que efectivamente sea menor. Entonces hacemos el procedimiento de prueba y si podemos demostrar que es significativamente menor, entonces lo vamos a considerar como tal y cambiamos el curso de acción bajando el mínimo imponible. Si nos vamos acá a la idea esta, para decidir, se toma información de la muestra como una evidencia. Y si la evidencia es significativa, o sea que es menor, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula siempre especifica el valor que hemos considerado para el parámetro, que hemos supuesto para el parámetro, y se establece con una igualdad, de algún modo. Entonces dice, si el valor que nosotros consideramos es 27.000, entonces el ingreso es 27.000 o más, ¿sí? Pero siempre es igual a 27.000 o más, nos da esa posibilidad. Ahora bien, ¿cuándo será significativamente menor? Cuando tenemos la evidencia muestral que nos dice que es significativa. Y eso de que sea significativa tiene que ver con el procedimiento, mediante el cual fijamos la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Esa probabilidad que hemos llamado alfa es la probabilidad llamado nivel de significación y es la probabilidad que permite medir el área que corresponde a la región de rechazo. Ahora estamos hablando de área y de probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá una distribución de probabilidad. Y la distribución de probabilidad con la que vamos a trabajar es la del estadístico de prueba. Ustedes se acuerdan en estimación, por ejemplo, cuando hablábamos de la media poblacional como parámetro, el estimador puntual era la media muestral. Y la media muestral era trabajada en términos de variable aleatoria de muestreo en una distribución normal cuando la población es normal, o de lo contrario cuando la muestra es suficientemente grande. Bueno, si consideramos población normal porque la varianza poblacional es conocida, el estadístico que vamos a usar es Z. Pero si tenemos una población normal con varianza desconocida, el estadístico que vamos a usar es T. Entonces surge la distribución T de Student. En esa distribución, la normal 0,1, que es Z, por el estadístico Z, X media menos mu sobre sigma dividido raíz de n, o en la T, X media menos mu sobre S dividido raíz de n, en esas distribuciones son las cuales las llamamos distribuciones teóricas del estadístico de prueba, y es en donde se va a plasmar las probabilidades que dan lugar al procedimiento. Entonces, en esa distribución, ya sea una T o ya sea una Z, le vamos a asignar el valor de alfa, que es una probabilidad pequeña, que la establecemos en una de las partes, en uno de los extremos o en ambos extremos, según como sea lo que plasmamos en la hipótesis nula, y esa probabilidad alfa delimita una región que se llama región de rechazo. Es la medida del área de la región de rechazo, y su complemento, 1 menos alfa, es la medida del área de la región de aceptación o región de no rechazo. Entonces, una vez que ya tengo delimitadas las áreas, ya tengo delimitados los valores de la variable que están sobre el eje horizontal, que van a permitir tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Entonces tomamos el resultado de la muestra, calculamos el valor del estadístico, o sea Z o T, con la fórmula correspondiente y con los datos de la muestra, y ese valor lo cotejamos con el área de rechazo y no rechazo. Entonces, si ese valor pertenece al área de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario, la hipótesis nula no se rechaza. ¿Qué pasa si rechazo la hipótesis nula? Bueno, estoy diciendo que el resultado de la muestra es un valor significativamente importante como para tomar la decisión de rechazar ese valor que hemos asignado al parámetro en la nula, que es de 27.000 pesos, y decir que el mínimo imponible tiene que ser más bajo. Bueno, esta idea nos conduce a pensar en los elementos del procedimiento de prueba. ¿De qué hemos hablado hasta acá? Hemos hablado de las hipótesis,
que de hipótesis tenemos dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que establece el valor del parámetro en el supuesto inicial, y es el valor del parámetro que va a permanecer durante todo el procedimiento de prueba como verdadero hasta tanto se demuestre lo contrario. Luego se establece un estadístico de prueba que puede ser un estadístico Z, un estadístico T, también acá va a aparecer un estadístico chi cuadrado cuando el parámetro sea la varianza. Entonces vamos a trabajar con estadísticos de prueba que van a tener una distribución de probabilidad conocida, que van a tener dentro de su fórmula el parámetro y van a tener dentro de su fórmula el estimador puntual del parámetro. Después tenemos errores y riesgos de prueba. Aquí en errores y riesgos de prueba aparecen todas las probabilidades. Las probabilidades que establecemos son riesgos, medidas de riesgo, cuando pueden constituir un error. O bien de lo contrario, lo complementario de esas probabilidades son medidas de acción correcta. Entonces el alfa, por ejemplo, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que sea cierta. Si yo rechazo algo cierto, estoy cometiendo un error. Entonces, ese sería el error tipo 1, rechazar algo cierto, y la probabilidad de cometer ese error es un riesgo y es alfa. Esa probabilidad alfa, que es una medida de riesgo de cometer el error tipo 1, como es riesgo, debe ser baja. Entonces, se establece en un valor de 0,05, 0,10, a lo sumo, como una baja probabilidad de equivocarnos y cometer el error tipo 1. Bueno, y luego tenemos los criterios de decisión, que los criterios de decisión se refieren básicamente a tomar la decisión en base a los resultados de la muestra. Aquí tenemos una síntesis del procedimiento donde abarcamos un poquito todo lo que hemos dicho hasta ahora. Definimos un parámetro, definimos un estimador puntual de ese parámetro, definimos un estadístico de prueba y definimos la distribución de probabilidad. Luego establecemos las hipótesis nula y alternativa en base a ese parámetro que hemos definido. Y luego establecemos el criterio del test, o sea, un valor crítico en base al nivel de significación alfa, que permite delimitar las áreas de rechazo y no rechazo. Este es el procedimiento en sí mismo. O sea, si yo tengo una distribución normal, busco un valor de la distribución normal que corresponde a una probabilidad alfa hacia la derecha de ese valor, por ejemplo. Si yo establezco un alfa de 0,05, para ese valor alfa de 0,05 hacia la derecha de la distribución, hay un valor de z, que lo voy a llamar z crítico. Si yo hablo de 0,05, el valor de z va a ser 1,645. Ese valor de z es llamado punto crítico. ¿Por qué? Porque está delimitando la región de rechazo y no rechazo. Si un valor de z que surge de la muestra es mayor a 1,645, pertenece a la región de rechazo. Si es menor o igual, pertenece a la región de no rechazo. Con eso ya he delimitado las áreas. Entonces, ¿qué me falta ahora? Tomar la decisión en base al valor observado. Si yo obtengo los resultados de la muestra, el z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar dividido la raíz del tamaño de la muestra. Tomo esos valores, que los tengo, porque esos tienen que ser datos. El valor del parámetro es lo que establecí en la hipótesis nula, el valor del estimador puntual es la media de la muestra, el valor de sigma lo tengo que tener como dato porque considero que la varianza es conocida, y eso lo divido por la raíz del tamaño de la muestra, que también es un dato que tengo. Con eso obtengo un valor de z. Ese valor de z se llama observado. Ese valor es el realmente observado en la muestra. Ese resultado realmente observado en la muestra lo cotejamos con las regiones de rechazo y no rechazo y concluimos en tomar la decisión de rechazar si pertenece a la región de rechazo o no rechazar si pertenece a la región de no rechazo. Cuando yo tomo la decisión de rechazar la hipótesis nula, estoy considerando que ese supuesto inicial debe ser cambiado, porque los resultados de la muestra, los resultados de la realidad observada, son significativamente importantes como para cambiar ese valor que estamos especificando en la hipótesis nula. Todo esto llevado a lo que veníamos haciendo, que es un supuesto muy
simple y no real, esa es la verdad. Supongamos que se pretende fijar como mínimo imponible para ganancias el valor 27.000 pesos. O sea, mínimo imponible sería, a partir de los 27 cobramos ganancias. Para el ingreso medio, supongamos además que se ha tomado una muestra aleatoria de 144 contribuyentes, cuyo ingreso medio fue de 25.000. O sea, ya tengo en la muestra una situación en la que el ingreso medio es de 25.000 pesos, con una desviación estándar de 5.000 pesos en la muestra, de 7.000 pesos en la muestra. O sea que no conozco la varianza poblacional, no conozco la desviación estándar poblacional, el resultado que tengo es la desviación estándar muestral. ¿Qué va a pasar en ese caso? Recurriendo a lo que hemos visto en estimación, la distribución del estadístico de prueba va a ser una distribución T. En consecuencia, entonces, trabajamos con distribución T y generamos un estadístico T para una distribución sobre la cual marcamos el alfa. Entonces, nosotros tenemos que indicar si la muestra que dice que es menor a 27.000 es una evidencia suficiente como para disminuir el valor de la mínima ganancia imponible. Entonces nos vamos acá y decimos, la hipótesis nula especifica que la media es mayor o igual a 27. La hipótesis alternativa dice que la media es menor a 27. Entonces, el curso de acción, si fuera mayor a 27, mayor o igual a 27, se mantiene el mínimo que está establecido en 27.000. Si fuera menor, se debe disminuir el mínimo. El nivel de significación es especificado como alfa de 0,05 y la distribución de probabilidad con la que vamos a trabajar va a ser la distribución de probabilidad que corresponde a la T de Student. ¿Por qué? Porque la distribución es T. Sí. El nivel de significación, ¿eso nos lo dan a nosotros como dato? Sí. Ah, bien. Sí. En realidad, si vos sos quien inicia todo este procedimiento y lo trabajás, es establecido por el investigador, por quien hace el procedimiento. En el caso de ustedes, cuando nosotros plasmamos un ejercicio, vamos a darles el valor del nivel alfa. Entonces, sabemos que puede ser Z o T, pero como no conocemos la varianza, en este caso es T, y establecemos el estadístico de prueba. Esta distribución T de Student, acá la tenemos graficada, y si se fijan, nosotros dijimos que el área tiene que estar a la izquierda. ¿Por qué decimos que el área tiene que estar a la izquierda? Porque decimos que el valor es menor a lo especificado. Entonces, para que sea significativamente menor, tiene que caer en un área hacia la izquierda del valor de la media. La media estaría en la distribución de X media ubicada acá. Esta es la distribución de la T. Entonces, la media estaría ubicada en este punto. Y si nosotros pretendemos decir que el valor se distancia de la media en menos de una determinada magnitud, o sea, más allá de determinado límite, de más allá de determinado punto, como para rechazar, necesitamos que se ubique hacia la izquierda, que sea menor a este valor. Entonces, marcamos el alfa en el área izquierda de la distribución, porque la prueba es lateral izquierda, se dice, y una vez que marcamos el alfa, tenemos delimitada la región de rechazo y la región de no rechazo. En la distribución T, el valor que tenemos acá es menos 1,655, o sea, este punto lo obtenemos a través de Infostat o con el aplicativo del celular para la función de probabilidad. Establecemos que el alfa es 0,05, la T de Student tiene 143 grados de libertad, y allí marcamos un punto que buscamos el valor de T que corresponde a ese punto y es 1 menos 1,655. Bueno, ahora tenemos... Profe. Sí. El valor que siempre averiguamos, ¿no? A partir de esa probabilidad, ¿siempre va a ser la región de rechazo? Siempre va a ser, la probabilidad es la medida de la región de rechazo, y el valor que nosotros encontramos en la distribución teórica es el valor que delimita las regiones, es el valor del cuantil. O sea, si acá, ven, esta es la T, este es el valor de los cuantiles. El valor del cuantil que corresponde, ese puntito que está allí, es menos 1,655. Ese punto se llama punto crítico y divide entre la región de rechazo y la región de no rechazo. Todo valor inferior a ese punto pertenece a la región de rechazo. Y todo valor que supera, que sea igual o superior a ese punto, pertenece a la región de no rechazo. Entonces ahora vamos a ver cuál es nuestro valor con los datos de la muestra
Y nuestro valor es 25.000, que es el resultado de la muestra, 27.000 el valor del parámetro que tenemos especificado en la nula, 7.000 es la desviación estándar, y lo dividimos a eso por la raíz del tamaño de la muestra. Este resultado de t me da menos 3,42. Entonces, si yo me vuelvo aquí, menos 3,42 está por acá. Entonces, el valor pertenece a la región de rechazo. Y obviamente, si el valor pertenece a la región de rechazo, conforme el procedimiento, mi decisión es rechazar la hipótesis nula. Menos 3,42 es menor a menos 1,655, por lo que se ubica en la región de rechazo y en consecuencia tengo que rechazar la hipótesis nula. Con esto la muestra es una evidencia significativa para aplicar un valor de mínima ganancia imponible menor a 27.000. O sea, la muestra dio una evidencia significativa. Y nosotros tenemos que decidir en términos de esa evidencia, y bueno, la decisión es rechazar la hipótesis nula. Generalizando, la hipótesis es un supuesto sobre el valor del parámetro, basado en un estadístico poblacional conocido. El valor es asignado en la hipótesis nula, llamada H sub 0, surgiendo la hipótesis alternativa H sub 1, como opuesta a la nula, mediante el planteo de una desigualdad que se basa en el sentido que proviene de la muestra. Esto es muy importante, sentido que proviene de la muestra o de la tendencia en el medio respecto de ese parámetro. Entonces, ¿cómo pueden ser las hipótesis y cómo pueden ser las pruebas? Puede ocurrir que en la hipótesis nula especifiquemos que el parámetro asume un valor menor o igual a un valor particular. Ese es el valor supuesto inicial. Puede ser 27.000, 30.000, 50.000, depende del problema que tratemos. Entonces acá le asigno un valor al parámetro, este es el supuesto inicial. Pero en este caso estoy diciendo que ese valor es el máximo valor que puede asumir el parámetro, puede ser ese valor o menor. Y acá estoy diciendo que el valor que surge de la muestra es mayor. Entonces la hipótesis se llama, o la prueba se llama lateral derecha, porque la significancia de la prueba está ubicada hacia la derecha de la distribución. ¿Por qué está ubicada hacia la derecha de la distribución? Porque el resultado de la muestra va a ser más grande que el parámetro, pero el tema es cuánto más grande va a ser. Puede ser un valor que no difiera del parámetro en una magnitud significativa, en cuyo caso caería por acá, o puede ser un valor que difiera del parámetro en una magnitud significativa y caería por acá. Con lo cual rechazaríamos la hipótesis. Entonces, una prueba lateral derecha es aquella en la cual la verificación de la muestra surge hacia la derecha del valor del parámetro, especificado en la nula. La evidencia muestral es un valor mayor al valor del parámetro. El tema es si es significativamente importante como para rechazar la nula, que eso tiene que ver con el procedimiento y la fijación de alfa en la región de rechazo. Entonces, la prueba de hipótesis para la media. Si el parámetro es la media poblacional, que es lo que hemos venido trabajando, podemos tener una prueba bilateral, esto es bilateral, una prueba lateral izquierda o una prueba lateral derecha. Fíjense, bilateral significa que en la hipótesis nula el parámetro asume un valor puntual y la alternativa se verifica para valores distintos del parámetro, que pueden ser mayores o menores. La hipótesis nula en la prueba lateral izquierda especifica que el parámetro asume un valor mayor o igual a un valor particular, y la alternativa especifica que debe ser menor. Entonces, si el resultado es menor o significativamente menor, esto se rechaza. Y lateral derecha significa que el parámetro asume un valor menor o igual a un valor especificado en la nula, y la alternativa dice que es mayor. Lo que dice la alternativa es el indicio que tenemos de los datos muestrales, el indicio de la realidad. Si en la realidad el valor es menor, entonces lateral izquierda. Si en la realidad el valor es mayor, es lateral derecha. Si en la realidad no tenemos un norte, no tenemos especificado si es menor o mayor, entonces la especificamos como distinta. Fijamos, tenemos el estadístico de prueba, que puede ser Z o T. En la distribución del estadístico de prueba marcamos el nivel de significación alfa, y la regla de decisión será en base al valor de alfa. Si la prueba es bilateral, el alfa lo divido en dos partes,
Si la prueba es lateral izquierda, el alfa lo ubico hacia la izquierda. Si la prueba es lateral derecha, el alfa lo ubico hacia la derecha. Entonces, cuando yo marco el alfa en la distribución T o Z, entonces vamos a tener la región de rechazo y no rechazo, y puedo establecer la regla de decisión. Si el valor Z observado es mayor al Z crítico, rechazo la hipótesis nula. Si es menor, no la rechazo. Por último, obtenemos los resultados muestrales. No es chi observado, sino es Z o T observado. Ese chi lo vamos a sacar porque está mal. Y comparamos con los valores teóricos para decidir. Entonces obtenemos el resultado muestral, Z o T, este chi no va, Z o T observado, y comparamos con el valor teórico que surgió de la distribución teórica en base al alfa, y tomamos la decisión final. Bueno, aquí volvemos de nuevo. ¿Qué significan las hipótesis estadísticas? Lateral derecha, bilateral, en un resultado de este tipo, por ejemplo, mu igual a 10.000, mu distinto de 10.000, marcamos el área de rechazo con el alfa sobre 2, en ambos extremos de la distribución, y ya tenemos delimitadas las regiones de rechazo y no rechazo, falta tomar la decisión en base a los resultados muestrales. Y la prueba lateral izquierda con el área de rechazo a la izquierda de la distribución. Esto sería para el caso de 10.000, mu mayor o igual que 10.000, y mu menor que 10.000. Entonces, si el resultado de la muestra es menor a 10.000, quiere decir que está ubicado hacia la izquierda, pero el tema es que si está ubicado hacia la izquierda en esta área, significa que no es significativo. Y si está ubicado hacia la izquierda en esta área, es significativo. Como para rechazar la hipótesis nula. Entonces, el estadístico de prueba, en el caso de la media, el estimador es la media muestral, y el estadístico puede ser Z o T. Ambos cumplen las siguientes condiciones. Son función de los datos de la muestra, tienen distribución de probabilidad conocida, e incluyen en su fórmula al parámetro. Estadístico Z o T para la media. Y acá viene otro punto que es muy importante, que son el efecto que tienen los errores y riesgos de prueba. Voy a detenerme un minuto para observar lo que ustedes están preguntando o consultando. Veamos un poquito esto. Veo que no hay dudas. ¿Entendieron algo de todo lo que les expliqué? Recién estamos empezando, así que no desesperen. Vamos a trabajar mucho todo esto. Pero la idea, ¿cuándo es significativo? Puede explicar cuándo es significativo. Fíjense. Esto es algo así. Bien. A ver, espérense un poquito. Me vuelvo aquí. Fíjense. Nosotros acá estábamos en esta situación. Entonces hemos sacado el valor de T observado. Ese valor de T observado, primero hemos dicho que el valor del punto crítico delimita dos regiones, la región de rechazo y la región de no rechazo. Entonces, la regla de decisión diría, si el valor que surge, que se calcula con los datos de la muestra para el estadístico T, es un valor inferior a menos 1,655, quiere decir que es significativo y nos conduce a rechazar la hipótesis nula. Si ese valor es mayor o igual a menos 1,655, nos conduce a no rechazar una hipótesis nula. En el caso del ejemplo, el resultado de la muestra es 25.000, es menor a 27.000. Ahora, ese resultado será significativamente menor si pertenece a la región de rechazo. Con ese resultado calculamos el valor de T, un T observado que le llamamos. Entonces hacemos 25 menos 27 dividido 7.000 dividido la raíz de 144, que es el tamaño de la muestra. Hemos aplicado la fórmula. Y en el resultado tengo menos 342. El resultado del ingreso medio de la muestra es de 25.000. Es menor a 27.000. Ese resultado puede ser
apenas diferente a 27.000 o puede ser significativamente menor a 27.000. ¿De qué depende? De que pertenezca a la región de rechazo. Entonces, hemos logrado este valor T observado, que va a ser el ente de decisión, y ahora decidimos, ese valor menos 3,22 pertenece a la región de rechazo, sí, porque es inferior a menos 1,655. En consecuencia, si ese valor es inferior a menos 1,655, se ubica en la región de rechazo y debemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el resultado de la muestra de 25.000 pesos es significativo como para rechazar la hipótesis nula y tomar la decisión alternativa de aplicar un valor de mínima ganancia imponible menor a 27.000. ¿Está? Entonces la idea es que el resultado de la muestra sea un valor significativo como para rechazar la hipótesis nula. La significancia, el valor significativo, la evidencia muestral significativa es la que cae en la región de rechazo. Entonces, si cae en la región de rechazo, me conduce a cambiar la decisión. En el caso de que sea bilateral, hay dos regiones de rechazo, exactamente. En el caso de que sea bilateral, hay dos regiones de rechazo establecidas como alfa sobre 2. O sea, el valor que le damos a alfa, por ejemplo, 0,10 de alfa, lo dividimos en dos y tenemos en el extremo derecho 0,05 de probabilidad para la región de rechazo y en el extremo izquierdo 0,05 de probabilidad para la región de rechazo. Bueno, yo me quedaría con esto, porque si nosotros seguimos, ustedes tienen en el material de estudio, tienen, fíjense, ahora acá vamos a seguir un poquito más con lo que tiene este PowerPoint. Este Power tiene, si ustedes lo miran, habíamos quedado en esta parte, y los errores y riesgos de prueba. Errores y riesgos de prueba tiene que ver con la probabilidad alfa. O sea, yo les dije que la probabilidad alfa es la medida de la región de rechazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos una situación en la que la hipótesis nula es cierta, y otra situación en la que la hipótesis nula es falsa. Entonces, cuando la hipótesis nula es cierta, la situación es la de el error tipo 1. Y complementario a eso, que es el alfa delimita la región de rechazo y es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que sea cierta, es un error. Entonces se llama error tipo 1. Y lo complementario a eso, que es 1 menos alfa está acá, es una acción correcta, porque es la probabilidad de aceptar o no rechazar una hipótesis nula que sea cierta. Si es cierta, y yo acepto esa hipótesis nula, estoy llevando adelante una acción correcta, cuya probabilidad o medida de la región de rechazo es 1 menos, de la región de aceptación es 1 menos alfa. Y la probabilidad de la región de rechazo, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es alfa. En consecuencia, esa es una situación. Pero ¿qué puede pasar? Alternativamente a esto puede ocurrir que la hipótesis nula sea falsa. Y si la hipótesis nula es falsa, entonces tengo otra situación. Una situación en la cual puedo rechazar la hipótesis nula que es falsa, que es una acción correcta, y la probabilidad de esa acción es 1 menos beta, o bien aceptar o no rechazar una hipótesis nula falsa. Entonces, si es falsa y yo la acepto, estoy cometiendo un error que se llama error tipo 2. Y la probabilidad del error tipo 2 es beta. Estos son los riesgos de prueba, alfa y beta. Alfa es el riesgo de cometer el error tipo 1 y beta el riesgo de cometer el error tipo 2. Después vamos a ver cómo calculamos beta y 1 menos beta, porque eso es el tema potencia de prueba, uno de los temas que se desarrollan en la unidad. Pero por el momento nos quedamos con que cuando planteamos la hipótesis nula es cierta. Y si la hipótesis nula es cierta, las probabilidades que rigen para esa situación es rechazar la hipótesis nula que es cierta, que es alfa, y esa probabilidad es un riesgo de cometer el error tipo 1, y aceptar la hipótesis nula que sea cierta, que es una acción correcta, cuya probabilidad es 1 menos alfa. Entonces nos quedamos en la situación en que la hipótesis nula es cierta, hacemos todo el procedimiento de prueba con esa idea de que es cierta, y luego cuando rechazamos la hipótesis nula recién la consideramos que puede no ser cierta, en cuyo caso
vamos a tomar lo que especifica la alternativa. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tomo la decisión de rechazar una hipótesis nula y estoy considerando que puede no ser cierta. ¿Y por qué digo puede no ser cierta? Porque hay una probabilidad alfa de equivocarme. O sea, no estoy en el campo de lo cierto, no hay certeza. Acá hay una probabilidad siempre de equivocarme. Yo la fijo a esta probabilidad alfa y como es un riesgo, la fijo baja. Pero existe la probabilidad de equivocarme, existe la probabilidad de que esa muestra sea una de las muestras que conduce a tomar una decisión incorrecta. Está clara la idea, ¿no? O sea, no hay certeza en todo esto. Hay riesgo de equivocarnos. Por eso existen en el procedimiento de prueba los errores y riesgos de prueba. Esto es cuando la hipótesis nula es cierta, fijamos el alfa y el 1 menos alfa, y bueno, y complementariamente a esto, cuando la hipótesis nula sea falsa, o sea, el valor del parámetro en vez de ser 150, como se ve acá, es 200, surgen las probabilidades beta y 1 menos beta. Pero eso lo vamos a especificar cuando se calcule las probabilidades beta y 1 menos beta como un procedimiento más alternativo a este procedimiento. Cuando vamos a los criterios de decisión, bueno, en esta instancia deberá marcar las regiones de rechazo y no rechazo a partir de las cuales surge el criterio por el cual se va a decidir. En síntesis, se establece que la hipótesis nula no será rechazada si el valor que proviene de la muestra pertenece a la región de no rechazo, o en otros términos de aceptación. Por lo contrario, si el valor observado a partir de la muestra pertenece a la región de rechazo, la hipótesis nula será rechazada. El valor que actúa como elemento de decisión es el resultado muestral, que según el método que se aplique, para realizar el procedimiento puede ser el estimador puntual o el estadístico. Y por último, el valor de probabilidad es la frutilla del postre. Porque el valor de probabilidad es una forma de resolver todo esto de manera esquemática y rápida. Porque los resultados que surgen generalmente a partir de las salidas de computación tienen incluido el valor de probabilidad. Y nos conduce a decidir de una manera muy rápida, muy simple, en todo procedimiento de prueba de hipótesis. El valor de probabilidad es, a ver, si nos volvemos acá, lo van a entender mejor. En este caso, por ejemplo, fíjense, nosotros acá cuando hablábamos de probabilidad en este ejemplo, hablamos de la probabilidad de 0,05 que delimita la región de rechazo, ¿sí? Y para esa probabilidad de 0,05 teníamos un valor T crítico de menos 1,655. ¿Está bien? ¿Nos entendemos hasta ahí? Yo digo, la probabilidad es 0,05, marco la probabilidad, me voy a infostar, busco la T con 143 grados de libertad, le establezco la probabilidad alfa hacia la izquierda de un punto en la parte izquierda de la distribución y ese punto para el cual la probabilidad de T es menor es menos 1,655. Entonces acá diría que la probabilidad de que T sea menor a menos 1,655 es 0,05 alfa. ¿Está? Bueno, después aparece este valor, menos 3,42. Entonces, si yo estoy a la izquierda de la distribución y a este valor le calculo la probabilidad de que T sea menor que este valor, la probabilidad de que T sea menor que menos 3,42, o sea, estoy tomando el valor observado y calculando la probabilidad hacia la izquierda de ese valor observado. Esa probabilidad inferior a menos 3,42 va a ser 0,00 y algo, o sea, una probabilidad muy baja, porque este valor está muy ubicado en el extremo izquierdo de la distribución. Entonces, como la probabilidad de este valor es baja, quiere decir que gráficamente no podría ser mayor la probabilidad, o sea, no podría estar ubicado acá, porque para estar ubicado por acá, por ejemplo, tendría que tener una probabilidad mayor al alfa. Entonces, como la probabilidad del T observado es inferior al alfa, el alfa es esto, 0,05. La probabilidad del T observado es inferior a 0,05, entonces rechazo la hipótesis nula. Para que yo no rechace la hipótesis nula, la probabilidad del valor observado tiene que ser mayor al alfa. Tiene que ser una probabilidad, por ejemplo, si estuviera por acá, debe ser una probabilidad de 0,10. Entonces, una probabilidad de 0,10 es mayor que 0,05. Si el valor observado cae acá,
su probabilidad va a ser mayor que el alfa. Entonces, el valor P se mide como sigue. ¿Cómo se mide el valor P? Se compara el valor P, que es una probabilidad, el valor P, a ver si tenemos por acá, porque este es otro ejemplo. Acá está. El valor P se compara en una prueba lateral izquierda, calculando la probabilidad del área a la izquierda del valor observado, o también la medida del área a la derecha del valor absoluto del valor observado. En una prueba lateral derecha, calculando la probabilidad del área a la derecha del valor observado. Y en una prueba bilateral, calculando la probabilidad del área a la derecha del valor observado y multiplicando por 2. ¿Cómo se decide? Si el valor P es inferior al valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al valor de alfa, mayor o igual, no se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la idea? Tomo el valor de probabilidad, que es la probabilidad que se calcula con el valor observado que surge de la muestra, y esa probabilidad se compara con el alfa, tomando la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si el valor P es inferior al alfa, significa que rechazamos la hipótesis nula. Si el valor P es mayor o igual al alfa, significa que no rechazamos la hipótesis nula. Bueno, todo esto es una síntesis de lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la unidad 4, que vamos a ir desarrollando más casos, más situaciones. Acá tienen otro ejemplo donde utilizan Z porque conocen la desviación estándar poblacional. Para el Z calculamos el valor P, ¿ven? Para ese Z que tenemos calculamos el valor P, observamos el valor P que es 0, comparamos con el alfa de 0,05, se rechaza la hipótesis nula porque el valor P es menor al alfa. Y luego tenemos un ejemplo de prueba T con unos resultados numéricos en donde procesamos los datos, obtenemos la salida de computación, o en la salida de computación tenemos la media, la desviación estándar, el valor T observado y el valor P. Y bueno, con el valor P, comparándolo con el alfa, podemos tomar la decisión. Este valor P es menor que el alfa, por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula, o bien hacer todo el procedimiento de prueba, como habíamos visto, y resolver. En definitiva, el valor T observado es menos 2,02, el valor crítico lo calculamos con el alfa, o sea que estamos trabajando con determinadas pruebas. Después siguen los otros procedimientos de prueba para los otros parámetros, que son la proporción, la varianza. Bueno, yo sugiero que hoy hayamos visto todo el procedimiento en general, su aplicación en general para la media, y en la clase próxima, que es la de jueves, volvamos un poquito sobre el procedimiento y ya trabajemos estos otros ejemplos que tenemos a continuación. Les explico. Ustedes tienen mucho material. Por ejemplo, en lo que hace a el material teórico, tiene otros ejemplos, que no son estos que tengo yo tratado acá, pero sobre el material teórico yo mismo hice unos videos con los temas del material teórico, tal cual como están en el material teórico. Entonces, miren los videos de teórico, miren este video que va a surgir hoy con la clase de hoy, revisen estos PowerPoint que tenemos para las clases, el PowerPoint que tenemos para cada uno de los videos del teórico, de la unidad 4, que tienen que ver con el material, o sea que tienen mucho elemento. Esto que hacemos hoy no es nada más que un puntapié inicial, como para que ya se vayan metiendo en el tema. El jueves vamos a seguir trabajando en esta parte inicial, y ya la semana que viene trabajaríamos en lo que hace a potencia de prueba y las probabilidades, lo que hace a los otros parámetros. Pero la idea es que el procedimiento lo entiendan. ¿Por qué? Porque este procedimiento lo van a aplicar a lo largo de toda la materia con otras situaciones. En consecuencia, entonces, si entienden claramente cómo se desarrolla el método, lo aplican en distintas situaciones de una manera muy simple y no se van a equivocar. Acá me hacen una serie de preguntas. En la prueba lateral derecha buscaríamos el valor de Z con probabilidad 1 menos alfa en lugar de alfa como en el ejemplo de 27. No,
Yo trabajo siempre con la probabilidad alfa en lo que hace al procedimiento de prueba de hipótesis. Fijo el valor del alfa y si la prueba es lateral derecha, voy a marcar el alfa en la parte derecha de la distribución. O sea, la distribución tiene una parte izquierda y una parte derecha. Cuando la prueba es lateral izquierda, el alfa lo marco en la parte izquierda. Cuando la prueba es lateral derecha, la región de rechazo sigue siendo chiquita y se va a la parte derecha de la distribución. Y allí marco el valor de alfa y marco el punto crítico que delimita la región de rechazo de la región de no rechazo. ¿Te lo dan o no? No, el valor de alfa se los vamos a dar, pero van a aprender a trabajar con el valor de alfa sin que se lo demos, porque si tienen el valor P, el valor de alfa lo pueden fijar ustedes. Pero eso después lo vamos a ir viendo. Pero en principio es un valor que lo fija el que hace la prueba. Un valor arbitrario, como quien diría, pero no es tan arbitrario porque es un valor bajo entre 0,05 y 0,10. Bueno, yo terminaría acá. Ustedes tienen mucho material como para revisar y trabajen en todos esos elementos y pregunten las dudas que tengan por medio de los foros y de ese modo nos vamos manejando. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Quería preguntarle si ya hay alguna fecha confirmada para el primer parcial. No, el tema del parcial esta semana ya vamos a trabajar en eso porque está la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría Académica está organizando eso. Entonces habrán salido una serie de reglamentos con los cuales no se puede trabajar en más de cierta cantidad de materias en un solo día. De modo tal que tenemos que hacer un arreglo con la gente de Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Asuntos Académicos para ver si caemos en un día donde hay pocas materias o está superando los cupos que han puesto. Es por la conectividad y por las posibilidades de resolver los problemas con los estudiantes de manera más rápida. Esto se va a aclarar en estos días, cuando ya nosotros informemos las fechas bien y la modalidad de examen que tomamos en los parciales, así que en cuanto tengamos confirmación definitiva de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de Académica, les vamos a informar concretamente la fecha. La fecha tentativa es esa que pusimos, pero no tenemos certeza de cuál es, porque necesitamos el ok de ellos. Y la autoevaluación de mañana es con CEP, no. La autoevaluación de mañana es con aula virtual solamente, o sea, es una autoevaluación, no es con CEP. Si vamos a usar algún programa de control. Para los parciales podemos usar el CEP, pero para las autoevaluaciones no. Pero para los parciales sí, vamos a ver si usamos el CEP. En principio el CEP. Bueno. Gracias, profe. Entonces, nos vemos el jueves a las 9. Yo les mando